Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de una película que se llama Exuma, película coreana, del 2024. Una de esas joyas que creo que pasó bastante desapercibida, no entiendo por qué. Está protagonizada por Cho Min-sik, Kim Go-eun, Jo Hae-shin y Lee Dong-hyun. Es como una especie de unión entre lo que es la mitología coreana y la mitología japonesa, ¿no? Acá vamos a encontrar un yokai que está molestando. Vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Un gran misterio. Básicamente habla de, para resumirles la trama, una familia adinerada coreana que contratan una chamán que es, digamos, muy famosa en el área, y el protegido que tiene que se llama Bong, para que identifiquen una enfermedad del hijo recién nacido de la familia. Lo que descubre es que hay una maldición, es una especie de llamada desde la tumba de un antepasado vengativo que los está acechando. Es así como el patriarca de esta familia decide trasladar la tumba para apaciguar el espíritu de su abuelo, que sería quien está generando todo esto. Para poder trasladarlo necesitan a un maestro del Feng Shui y a un empresario de lo que es la parte fúnebre, ¿no? El tema es que el encargado, este maestro del Feng Shui, tiene un nombre, no recuerdo, pero es como una especie, digamos, de especialidad, ¿no?, sobre la tierra, que es quien están viendo. Necesita el dinero para pagar la boda de la hija. Entonces decide aceptarlo por eso. En cuanto va a esta tumba, digamos, se da cuenta de que hay algo que está mal. Él no quiere mover el cuerpo, pero sin embargo es, digamos, convencido por el patriarca diciendo que le salve la vida a su hijo. Deciden sacar el espíritu el espíritu, deciden sacar el ataúd, ¿no? Y te muestran un poco cómo se celebra esta exhumación, ¿no? La exhumación se hace a través de un ritual. Esta chamana tiene que hacer una, una especie de engaño al espíritu para que ningún trabajador salga lastimado por este espíritu vengativo. Y es así como, bueno, logran sacarlo, a lo que el féretro, como lo ven, es un féretro que parece ser de alguien muy importante, por lo que al estar lloviendo, básicamente, tienen que esperar a que las condiciones sean óptimas para que el espíritu pueda descansar en un buen lugar. Lo que nos enteramos es de que uno de los trabajadores encontró una especie de serpiente con cabeza humana, la cual mató. Y eso está generando un desequilibrio, ¿no? Y esta película va a hablar mucho de lo que es el Feng Shui, lo que es el equilibrio, y sobre todo va a hablar de los espíritus o la tradición coreana, pero también te va a hablar de los yokai japoneses. Porque resulta que a este buen hombre, este buen antepasado que está bastante molesto y va a tener una venganza terrible, fue enterrado junto con un demonio, un yokai, de un antiguo soldado japonés que mató a 10.000 personas convirtiéndose en una especie de deidad maligna que está, digamos, afectando de cierta manera el Feng Shui local. Esta película va a estar partida en dos partes. La primera es la historia de digamos, el antepasado de esta familia, que va a durar aproximadamente 1 hora y media. Pero esta película rápidamente, luego de terminado ese tema, cambia de manera radical a una historia de yokais japoneses. Y yokais japoneses terribles. Del punto de vista de actuación está todo muy bien hecho. Lo más interesante, o al menos a mí lo que me atrajo, fue cómo te cuentan todas las tradiciones coreanas, tanto para el entierro como para lo que es eh, la exhumación. Toda la parte de burocracia que tienen que pasar para poder cambiar de lugar de descanso
o cremar a un familiar. Y también toda esta parte del Feng Shui, que está muy bien explicado. La última parte es más tirada a un film sobrenatural, puro y duro, con bastante acción. Y te va a ir mostrando un poco cómo este yokai es terrible y todos los poderes que tiene este yokai. Porque este yokai, aparte de ser prácticamente un dios, puede poseer gente. Te van a mostrar a través de personajes japoneses, personajes, digamos, coreanos, las diferencias entre las culturas y cómo van diciendo cómo hacemos para manejar esto, cómo podemos tratar con esta persona y cómo esta chamana se ve en uno de los peores problemas imaginables. El personaje de Sang Deok, que vendría a ser el maestro del Feng Shui, es espectacular, sobre todo la batalla final. En la batalla final, él se da cuenta de que no va a salir nada bueno. Y hay una parte en donde se habla de cómo una persona debe morir para poder irse en paz. Es un minuto aproximadamente, no voy a develar grandes cosas, pero me gustó porque habla mucho de lo que es la filosofía coreana en cuanto a la muerte, ¿no? Y cómo la muerte es algo que nos va a tocar a todos y que si hacemos las cosas medianamente bien podemos irnos en paz al otro mundo. Muy buena película, los efectos especiales están bien, no voy a decir que son excelentes, pero están bien. El demonio final se ve espectacular, es amenazador, tiene un propósito, tiene un porqué. Digamos, la película no chirría por ninguna parte, pero aparte las actuaciones están muy bien realizadas. Es una película donde la gente que va muriendo te importa, básicamente decís qué lástima que murió. Y cuando llegas a una película en donde estás tan absorbido que decís, che, me caen bien estos personajes, tienen sus carencias, tienen sus fallas, pero en el fondo no son mala gente, no merecen morir de esta manera. Cuando llegas a ese punto te das cuenta que algo bien hizo la película. Es una película bastante larga, podría decir. Es una película que tiene 134 minutos, pero que funciona bastante bien. Al menos a mí en lo personal me funcionó bastante bien. Y una lástima porque en taquilla prácticamente no juntó tanto. Fueron 98 millones que juntó esta película, pero he encontrado una joya que es de apreciar, ¿no? Pero me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les parece, qué opinión les merece esta película. ¿La recomendarían? ¿No la recomendarían? ¿Creen de que podría estar media sobrevalorada quizás la película esta? ¿O por el contrario creen de que es una película que debe verse, ¿no? Hay toda una subtrama después de un oso, ¿no? Que le están achacando lo que son los ataques a los muertos que van a ir apareciendo porque están prácticamente destrozados, que queda en nada prácticamente. Realmente es una buena manera de mostrarte esta cultura y sus costumbres, ¿no? Creo que es el mayor fuerte que tiene esta película, es eso, y que puedas ver. El mayor fuerte de esta película es que puedas ver y puedas disfrutar lo que es la diferencia de culturas, sobre todo con Corea, ¿no? Y cómo para ellos los muertos son sagrados. Creo que es algo que se ha perdido un poco acá en Occidente. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.